Lección 2. Los hombres libres. En la sesión anterior, aprendimos algunos conceptos generales sobre qué es la teoría de la conspiración y adelantamos algunos detalles sobre un supuesto plan de alcance global que se estaría llevando a cabo en la actualidad y que los estudiosos de las conspiraciones han bautizado con el nombre de Nuevo Orden Mundial, un programa creado por un grupo de personas poderosas que tiene como fin la fundación de un gobierno único y global para controlar la población del planeta. Estos planes serían trazados, impulsados y dirigidos por organizaciones privadas, también conocidas como sociedades secretas, que muchos creen acumulan mucho mayor poder que las grandes potencias económicas y militares del mundo. En la clase de hoy conoceremos a una de las sociedades secretas más antiguas y emblemáticas de la historia, que fue fundada en el siglo XVIII y que es considerada por diversos investigadores como la fuente de inspiración de las actuales organizaciones que, ocultas en las sombras, manejarían los hilos del mundo y estarían involucradas de manera directa en la creación y aplicación de este nuevo orden mundial. Nos referimos a la masonería. Según su tradición, el origen de la orden se remontaría a tiempos muy antiguos de la civilización egipcia. Ellos aseguran ser los artesanos que levantaron los edificios y monumentos más importantes de esta cultura. E incluso, se dice que también participaron en algunas construcciones bíblicas como las del Templo de Jerusalén, levantado en tiempos del rey Salomón. Es de este oficio que nace su nombre, pues la palabra masón era una palabra del francés antiguo que servía para designar a un albañil o constructor. Con el paso del tiempo, este grupo de artesanos logró guardar y proteger todo el conocimiento que aprendieron sus antepasados y lo fueron aplicando en cada uno de los edificios que construían, desde los grandes monumentos del Imperio Romano hasta los imponentes castillos y, sobre todo, las magníficas iglesias y catedrales de la Edad Media. Basta decir, por ejemplo, que entre los años 1050 y 1350 se construyeron solo en Francia 80 catedrales, 500 iglesias y muchas más parroquias. Tal número se repitió en los demás países de Europa en la que se vivió una verdadera fiebre por la construcción de grandes edificios, hecho que hasta el día de hoy sorprende a los historiadores. Uno no puede dejar de maravillarse al apreciar templos como la Catedral de Notre Dame en Francia, la de Westminster en Inglaterra, Estrasburgo en Alemania o la de Santiago de Compostela en España y preguntarse, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo eran capaces de levantar edificios de piedra a tales alturas y con tantos detalles en la fachada, los arcos, las columnas y vidrieras? Pues ese era el secreto que justamente guardaban estos hombres y el por qué lograron tener tanto poder en la antigüedad. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo, este tipo de saber no se aprendía en una escuela, sino que en su mayoría, todos estos conocimientos eran dados a conocer entre los propios miembros del gremio, como una especie de sabiduría aprendida gracias al oficio. Además, debemos tomar en cuenta que por lo general, una catedral podría tardar décadas en ser construida. Así que muchas veces se necesitaban varias generaciones de obreros y constructores, es decir, padres e hijos, para que los trabajadores pudieran empezar un proyecto y luego de varios años terminarlo. Es cierto que en la Edad Media existían organizaciones de los distintos oficios. Un panadero no podía explicarle a alguien que no perteneciera al gremio cómo hacer pan. De igual forma, un cantero no podía enseñar a alguien ajeno al oficio a trabajar la piedra. Se trataba de proteger el oficio, y todos los oficios contaban con asociaciones, incluso a escala suprarregional. Pero entre sus miembros era una comunidad muy abierta. Hasta el siglo XIX no se empezaron a hacer cálculos estructurales, así que en aquella época aprendían sobre la marcha. Como es natural, querían que los edificios fueran cada vez más altos y más esbeltos, así que con cada construcción desafiaban los límites al máximo, hasta que algo fallaba. Ahora solo conocemos los edificios que siguieron en pie. Obviamente no podemos ver los que se derrumbaron. Hubo maestros de obra que rebasaron los límites de lo que era posible y enseñaron a los demás hasta dónde se podía llegar o cuándo había que probar de otra forma. Utilizaban el método de ensayo y error. Ahora bien,
Hasta aquí te hemos hablado de los masones, pero quizá también hayas oído hablar del término francmasón. ¿Es que acaso se trata de otro grupo? No, nada de eso. La expresión franc proviene de libertad o libre, y existen muchas teorías sobre el origen de esta palabra. Una de las más interesantes señala que gracias a la importancia y valor de su trabajo, este gremio de constructores tenía una serie de beneficios y privilegios que no tenían otros grupos, como los tejedores, carpinteros u otras personas de su misma clase social. Por ejemplo, los masones no estaban sometidos a las leyes de cada país al que iban para realizar sus construcciones, sino que solo debían obedecer las órdenes y leyes del Papa y de la Iglesia Católica. Es por eso que muchos consideraban que los masones eran trabajadores más libres que los de su clase. De allí la expresión francmasones o masones libres. Sin embargo, otros consideran que este término no era para calificar al trabajador, sino al tipo de piedra que utilizaban. Algunos albañiles usaban para la construcción de las catedrales o grandes edificios una piedra blanda que era llamada piedra libre o piedra franca. De allí, dicen, provendría la expresión francmason o masones de piedra franca, o la palabra inglesa Freemasons, que quiere decir masones de piedra libre. En la actualidad, es importante mencionar que el término masón o francmasón puede usarse como sinónimo y hace referencia al mismo grupo. Esto solo depende del país en que uno se encuentre. Por ejemplo, en países de habla hispana se usa el término masón, mientras que en los de habla inglesa se prefiere el término Freemason. Durante siglos, los masones siguieron sometidos al poder del papado. Sin embargo, esto cambió entre 1550 y 1700, cuando comenzó a surgir dentro de la organización un sentimiento anticristiano y de tolerancia a otras religiones. Fue entonces cuando quisieron liberarse del dominio católico y comenzaron a permitir que otros miembros de la sociedad, incluidas personas de otras creencias religiosas y también gente de la clase alta y la nobleza, también pudieran formar parte de su organización. Esto provocó un gran crecimiento en el número de los miembros masónicos y con ello, su expansión por todo el mundo. Este cambio profundo y radical en la propia organización se consolidó en febrero de 1717, cuando la Gran Logia de Inglaterra se reunió en la capital Londres, para darle forma a lo que muchos investigadores consideran es la base de la masonería moderna. Ya en ese entonces, casi ninguno de sus miembros eran albañiles, obreros o ingenieros. Por el contrario, todos eran caballeros, nobles, grandes académicos y, por supuesto, hombres adinerados, personajes que a partir de esa fecha asumirían los cargos más importantes de la francmasonería. Estos cambios elevaron el poder tanto político como económico de la organización y la llevó a un grado mucho más alto de influencia a nivel mundial. Para tener un ejemplo de la popularidad que tuvo esta sociedad secreta en el siglo XVIII, en 1717 había en Londres solo 4 logias masónicas. Para 1735, es decir, en menos de 20 años, estas sumaban un total de 126. Este increíble aumento se repitió en países como Francia, España, Alemania o Italia. Además, muchos de sus miembros pronto viajarían hacia otras tierras, incluidas las colonias americanas. Este auge tanto en el poder político y económico, sumado al sentimiento anticristiano, la tolerancia religiosa y a las enseñanzas místicas no católicas que se daban dentro de la orden, llevó a que muchos políticos y líderes vieran con preocupación a esta organización e incluso comenzaran a perseguirlos. El Papa Clemente XII condenó a la masonería en 1738 y advirtió a los católicos que si ingresaban a la orden serían excomulgados. Bueno, es bastante complejo hablar de un aporte de la masonería porque habría que hablar de masonerías. Como ya se ha dicho acá, está la masonería anglosajona, británica fundamentalmente, está la masonería francesa. Y en América Latina está la masonería, como se le llama, latina, que tiene una característica que la diferencia de la anglosajona, que es el laicismo. Es decir, si hay un discurso que atraviesa todo el siglo XIX y una parte importante del siglo XX, es el discurso laicista. Es decir, si hubiese que buscar un punto donde la masonería efectivamente
aportó en América Latina un debate fue la separación de Iglesia y Estado. Es decir, ahí la masonería, esa fue una bandera en América Latina más o menos generalizada. Y eso significó una pugna, me imagino, potente con la Iglesia. Una pugna que venía del siglo XVIII, es decir, la primera condena, la primera excomunión papal data de 1737. Después hay otra en 1753, hay otra en 1821, otra en 1824. Y ahí se sienta la base del antimasonismo católico. En el siglo XVIII, no obstante, investigadores han contado hasta 2.000 sacerdotes en Europa. Si las condenas papales, hasta antes de la Revolución Francesa, no tenían efecto. Si la masonería estaba poblada por sacerdotes. Sin embargo, el poder del sumo pontífice no fue suficiente para que reyes, jefes de gobierno, primeros ministros, militares, banqueros, empresarios, genios académicos e intelectuales de todo el mundo comenzaran a formar parte de esta sociedad secreta. Con los años y conforme fue aumentando la importancia y el poder de sus miembros, esta organización se hizo cada vez más elitista y también más radical y ambiciosa. Dicen los expertos que los ideales de esta sociedad pronto se enfocaron más en la creación de un nuevo orden mundial, que estaría basado en sus creencias de libertad e igualdad, y cuyos miembros se encargarían de difundir y dirigir en todas partes del planeta. Es por ello, señalan los investigadores, que no existiría proceso histórico de trascendencia en los siglos XVIII y XIX en la que no estuvieran involucrados miembros de esta orden. Desde las guerras que permitieron la expansión del Imperio Británico, la Revolución Francesa, el triunfo del socialismo en Rusia, así como los procesos revolucionarios e independentistas de los Estados Unidos e Iberoamérica, puede verse como muchos de los políticos, intelectuales, pensadores o militares que idearon y lideraron estos cambios en sus respectivas sociedades fueron masones. Entre los grandes nombres de personas que fueron masones, tenemos a los franceses Montesquieu y Voltaire, los estadounidenses Benjamin Franklin y el presidente George Washington. En Sudamérica, los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, entre otros muchos más. El caso de la presencia masónica en la independencia de los Estados Unidos merece una mención especial. En este país, 9 de los 56 representantes que firmaron la Declaración de Independencia fueron masones. 13 de los 35 que firmaron la Constitución también lo eran. Además, muchos de sus generales y héroes que participaron en las batallas contra las fuerzas británicas formaron parte de órdenes masónicas y se sabe que esta organización recaudó mucho dinero para la causa independentista, gracias al apoyo de las logias internacionales. En la actualidad, 14 presidentes de este país han sido masones. Sin embargo, más allá de la importancia de esta sociedad secreta en los Estados Unidos, los investigadores consideran que su importancia radica fundamentalmente en que la masonería es la fuente ideológica y organizativa de otros grupos secretos, como la Orden de los Illuminati, o de otros mucho más actuales y modernas como el Grupo o Club Bilderberg, Skull and Bones, y el Bohemian Groves, que heredaron de ella su secretismo, la colaboración y protección entre sus miembros, el traspaso de los conocimientos secretos de generación a generación, y la marcada jerarquía entre sus integrantes. Además, muchos de sus miembros y líderes fueron o son masones. ¿Pero en qué creían o creen los miembros de la masonería? Si bien es difícil determinar un solo pensamiento debido a la cantidad de logias que existen en el mundo, se puede decir en términos generales que los masones creen en un Dios al que llaman el gran arquitecto del universo, que no pertenece a ninguna religión en concreto y que es representado en sus escudos y estandartes con la letra G. También creen de manera pública y oficial en la libertad de pensamiento y del crecimiento de las personas a través del conocimiento tanto científico como oculto, y en la fraternidad e igualdad entre las personas. Cada logia, que es un grupo de personas que piensan totalmente distinto, tiene sus autoridades. La federación de ese grupo de logias que están a lo largo y ancho del país eligen sus autoridades cada 3 años
eligiendo justamente, valga la redundancia, el gran maestro y el resto de la oficialidad. Y algunas tienen proyectos bien distintos, algunas son mucho más filantrópicas, se dedican exclusivamente al área filantrópica, otras se dedican al estudio de la historia. Muchas logias son eclécticas, es decir, que tienen distintos objetivos a lo largo que pasan los años, que son la gran mayoría, y hay logias operativas, es decir, que tienen un fin específico para el cual se crean y una vez cumplido se disuelven. En cuanto a sus símbolos, además de la letra G ya mencionada, tenemos a la escuadra y el compás. El primero simboliza la tierra, pues con ella se puede dibujar un cuadrado, mientras que el compás representa al cielo, pues con él se traza un círculo. Ambos simbolizan la unión del cielo y la tierra. Otro detalle está en su vestimenta, pues suelen llevar en sus ceremonias un delantal para recordar la vestimenta que usaban aquellos antiguos obreros que trabajaban con la piedra en las canteras o en las construcciones. En la actualidad, la masonería continúa vigente, aunque los investigadores coinciden que su organización es mucho más compleja que antes, debido a las distintas logias que conforman la organización, ya no solo en Europa y en América, sino en todo el mundo. También hay quienes advierten que en realidad existen dos tipos de masonería conviviendo a la vez. Una abierta y pública, en donde sus miembros incluso aparecen y dan entrevistas en los medios de comunicación, y otra invisible, oculta, que guarda y protege los más altos conocimientos y secretos de esta orden, y cuya identidad de sus líderes son desconocidas incluso por los propios masones. Piensa que, por ejemplo, en España se estima que puede haber 4 o 5.000 ahora mismo masones, ¿no? En Portugal hay, por ejemplo, más, estamos a lo mejor ya hablando de 20.000, a pesar de tener menos habitantes. En Italia se estima unos 40 o 50.000, pero si vamos a Francia, en Francia se estima que hay entre 200 y 250.000 masones. Y esto no es ninguna leyenda. De hecho, en todos los gobiernos, sean de izquierda, sean de derechas o de centro, en Francia, lo normal es que al menos la mitad de los ministros sean masones. Y esto es conocido en toda Francia. Tiene muchísima influencia la masonería. Pero es que si vamos al Reino Unido, en el Reino Unido se estima que puede haber al menos 800.000 masones. Claro que tienen poder, por supuesto, porque aunque nada más sea en ese principio de protegerse entre ellos, primero de reconocerse, de protegerse, de ampararse, claro que eso significa un poder. Y una masonería británica, inglesa, que además tiene sus tentáculos, no sé qué tienen tentáculos, extendidos por buena parte del mundo, ¿no? Y en algunos países con mucha fuerza. En la próxima sesión continuaremos nuestro viaje y conoceremos a otra de las sociedades secretas más antiguas y a la vez misteriosas del mundo. Se trata de los Illuminati.